El niño rata, ese que crea grupos de WhatsApp donde permite que ingresen menores de edad, quizás por eso no enseña la cara. En su pataleta, por no reconocer que hizo una manipulada cita copy-paste de blogs apologetas del libro de Sanders, se saca de la chistera Dunning-Kruger que el problema era mío, por no entender yo la cita real del libro de Sanders. Resulta que antes de ayer estuve intentando encontrar el currículum de Shane C. Sanders poniendo el nombre, apellido del autor, junto a la palabra currículum en el buscador de Google. Y los resultados de búsqueda me salió este blog de Darin Highton. Darin Highton es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Notre Dame. En este blog, Darin Highton se pronuncia acerca del mal uso que hacen los apologistas de lo que Sanders llamaba las tres pruebas. Leamos, pues, al doctor acerca del libro de Sanders, incluso en concreto el asunto de las tres pruebas. Y abro comillas. Las afirmaciones de McDowell plantean una serie de problemas, pero esos problemas son en realidad solo detalles que aceptan la validez de su versión de las tres pruebas de Sanders. Más problemático es que él y todos los apologistas evangélicos que lo siguen han malinterpretado las pruebas de Sanders. Sanders no estaba interesado en demostrar la verdad o falsedad de ningún documento dado. Sanders no buscó demostrar la confiabilidad histórica o de otro tipo del contenido de ningún texto histórico dado. Más bien estaba interesado en encontrar una manera de demostrar que un documento en particular es o no del periodo del que pretende ser, en menor medida fue o no escrito por la persona que supuestamente lo escribió. Y cita a Sanders. Autenticidad exige una respuesta afirmativa a tres preguntas. ¿Esta obra fue escrita por la persona que se supone que la escribió? ¿Fue escrito en el momento en que supuestamente fue la fecha de composición? ¿Fue escrito bajo las circunstancias y para los propósitos alegados? Sigue Highton. Sanders dedica el capítulo a explicar sus tres pruebas y mostrar cómo se pueden usar para argumentar que un documento pertenece o no al periodo que generalmente se le atribuye. Sanders no se pregunta si el contenido del documento es cierto o corresponde a hechos históricos. De hecho, muchos de sus ejemplos son ficción, historias, obras de teatro, etc. Es decir, un doctor en historia, que es del gremio, entiende la cita y la obra de Sanders exactamente como lo he explicado yo. Pero claro, el niño rata, con su Dunning-Kruger viciado por su patético sesgo cognitivo apologético, es él el que entendió la cita de Sanders. Simplemente no tiene bolas para admitir que es un inútil, más allá de que dudo que haya leído nunca el libro de Sanders para cuando le hizo el vídeo a Pippen. El niño rata simplemente no sabe cómo se estudia en la academia la historicidad de los relatos de los evangelios, los dichos de Jesús, sus hechos, etcétera, etcétera. Así que para que no os dejéis confundir por esta basura apologética, os doy una mínima introducción. A lo largo de la historia de la investigación del Jesús histórico se fueron desarrollando unos criterios que se conocen como los criterios de historicidad. Estos son una especie de filtro por el cual se pasan individualmente cada dicho atribuido a Jesús y cada uno de sus hechos narrados y atribuidos a Jesús en los evangelios. Y estos filtros son presentados y explicados en los libros que se ocupan de analizar al Jesús histórico. Y para que entendáis de qué os estoy hablando, vamos a ver varios libros que los plantean. En primer lugar, de la obra magna del sacerdote católico John P. Mayer, Jesús, un judío marginal, veremos el primer volumen. Y pongo a un investigador confesional para que el niño rata no llore porque cito a malvados ateos. Es una obra de 5 volúmenes y no es una obra de divulgación, sino que está concebida para la comunidad académica. Pues bien, en el volumen 1, en el capítulo 6, es donde se presentan y se explican los criterios de historicidad. Y los listo a continuación.
Criterio de dificultad. Criterio de discontinuidad. Criterio de testimonio múltiple. Criterio de coherencia. Criterio de rechazo y ejecución. Y aparte de estos criterios principales, se señalan criterios secundarios. Criterio de huellas del arameo, criterios del ambiente palestino, criterio de la vivencia narrativa, criterio de las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica, criterio de la presunción histórica. Y en base a estos criterios es que John P. Meier analiza lo que los evangelios atribuyen a Jesús en el resto de los siguientes volúmenes y evidentemente no todo lo puede aceptar como histórico. Segundo ejemplo, Pat Ehrman, en Jesús, el profeta judío apocalíptico. A partir de la página 131, según el archivo EPUB, se ocupa de nombrar y explicar algunos de los principales criterios de historicidad. Tercer ejemplo, el libro salido de un simposio, titulado ¿Existió Jesús realmente?, donde se abordan distintas hipótesis por parte de autores como Antonio Piñero, Fernando Bermejo Rubio, Gonzalo Puente Ojea, entre otros autores. Y en el capítulo 8 se abordan y se explican los criterios de historicidad. Y para que el niño rata no dude de que tengo los libros que cito, los demuestro. El de John P. Meier en PDF, el de Pat Ehrman en formato EPUB y el del simposio en papel. Añado que estos criterios han estado sujetos a revisiones críticas durante la historia. Y de hecho, en algunos de los lives que hemos hecho en conjunto, yo y mi persona, hemos recurrido a algunos de estos criterios para sostener, por ejemplo, como altamente plausible que el bautizo, no la teofanía, sino el bautizo de Jesús o la crucifixión de Jesús fueron hechos históricos. Y más allá de los criterios de historicidad, se atiende también, por ejemplo, a lo que se denomina patrones recurrentes, que no voy a explicar ahora. Y evidentemente, si tienen en cuenta las pruebas históricas y arqueológicas que puedan respaldar o no un relato. Por ejemplo, la matanza de los infantes de Belén, según los documentos históricos, entre ellos la obra de Flavio Josefo, nos indica que el relato no fue un hecho histórico. Incluso conociendo el propósito teológico del evangelista del segundo evangelio, que es el único que contiene el relato de la matanza, podemos entender por qué creó la narrativa. Estas son las herramientas que abordan el complejo estudio del Jesús histórico. Nada que ver con las 3 pruebas de Sanders. Pruebas de Sanders que nada tienen que ver con la fiabilidad histórica o no de lo escrito en los manuscritos. El niño rata simplemente se mete en asuntos que desconoce y desde su Dunning-Kruger hace afirmaciones sin sentido alguno en la investigación histórica sobre Jesús. Y encima tiene la desfachatez de decir que cómo me siento yo por haber sido derrotado en mi terreno. Ahora quizás incluso creerá que derrotó al doctor Darren Hayton, que debe de ser un inútil como yo, incapaz de entender a Sanders. O a lo mejor su lloriqueo ahora será que recurro a la falacia de autoridad. Lo dicho, es un enfermo mental, al estilo de un terraplanista, que después de un debate con un físico se va a su canal YouTube y le dice a su comunidad de borregos que le siguen que derrotó al físico. Este es el nivel del niño rata. Hay un inútil trastornado por YouTube, contagiado de Dunning-Kruger, que dice que refutó a Einstein. Pues así de ridículo es el niño rata, más allá de que crea grupos WhatsApp donde permite entrar a menores de edad sabiendo que son menores de edad. Y no solo el niño rata lo sabe, también lo sabe Bartolo, así que mucho cuidado con estos personajes.